Hola, me presento. Soy un estudiante del Instituto Superior Tecnológico Tungurahua de la carrera de Mecánica Automotriz. En este video estaremos presentando el ajuste de combustible o full trim a corto y largo plazo. Primero, empecemos por aclarar que cuando un motor a gasolina funciona con una mezcla estequiométrica de aire y combustible, que son 14,7 moléculas de aire y una molécula de combustible. Todo el combustible se quema utilizando todo el aire disponible. Sin embargo, dado que todos los motores de gasolina requieren más o menos combustible a medida que cambia la carga sobre ellos, el equilibrio entre el aire y el combustible debe cambiar necesariamente para adaptarse a los cambios en la demanda de combustible. Los ajustes de combustible son los ajustes que se realiza la ECU a las estrategias de suministro de combustible para mantener la mezcla aire-combustible lo más cerca posible del punto estequiométrico, también conocido como lambda 1, en el rango de operación del motor. Ahora, el full trim o ajuste de combustible es la estrategia utilizada por la ECU para la regulación de la mezcla aire-combustible en las diferentes condiciones de operación del motor. La ECU se ayudará del sensor de oxígeno, el cual enviará una señal de 100 mV a 900 mV, dependiendo del caso. Este se encuentra ubicado en el conducto de salida de los gases de escape. El sensor monitorea la concentración de oxígeno en el flujo de gases de escape y envía una señal de voltaje a la ECU, permitiendo que la ECU determine si la mezcla de aire y combustible es la más rica o más pobre que el valor lambda 1. Para proceder a realizar el ajuste de la mezcla, variando el tiempo de apertura del inyector dependiendo de la necesidad, hay dos modos de ajustarlo: a corto plazo short term y a largo plazo long term. La mezcla pobre y rica, nuestro sensor lo determina de la siguiente manera: un voltaje menor a 500 milivoltios son mezclas pobres, mientras si la mezcla es rica, el sensor reporta voltajes mayores a 500 milivoltios. Ajuste de combustible a corto plazo o short term full trim. Esto sucede cuando el sensor de oxígeno detecta una mezcla pobre sobre la computadora. Manda a energizar o abrir los inyectores por más tiempo, recordando que esto pasa en milisegundos, para recompensar esa mezcla pobre. Luego la mezcla se va a ir a la mezcla rica. El sensor de oxígeno lo detecta y reducirá el tiempo de apertura de los inyectores. Estos son ajustes que se están haciendo miles de veces. Algo destacar es que la computadora hace ese ajuste únicamente cuando el motor ha llegado a su temperatura normal de funcionamiento, o en otras palabras, la computadora corrige cuando se encuentra en lazo cerrado. Los objetivos del ajuste de combustible a corto plazo es mantener el sensor de oxígeno en la mezcla ideal, alterar el pulso de inyección dependiendo de las necesidades y, como se mencionó anteriormente, trabaja únicamente en lazo cerrado. ¿Y cómo es esto? El sensor de oxígeno va a dar una mezcla pobre, entonces el comando de la computadora es ampliar el pulso de inyección de milisegundos en un 5%. Entonces voy a ir buscando un comando hacia la mezcla rica. Entonces cuando la condición continúa en mezcla pobre, la computadora ahí larga, alargando poco a poco hasta llegar al 25%. Ojo, este 25% es una norma general, ya que puede haber marcas de vehículos donde va a haber muchísimo menos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay normas de California y normas federales, y son más estrictos, siendo los ajustes del 10% y menos 10%, y así varía dependiente del fabricante del vehículo. Mientras que para el caso de mezcla rica, en este punto lo que va a hacer la computadora va a reducir el pulso de inyección y puede empezar en un -5%, -10%, -15%, hasta llegar a un -25%. ¿Por qué tenemos como un límite un 25%? Porque en el caso de que tengamos algún problema mecánico que nos esté enriqueciendo o empobreciendo la mezcla,
La computadora puede llegar hasta cierto límite y de ahí ya no cortará ni alargará el pulso, simplemente con el objetivo de enmascarar algún problema mecánico que nos puedan causar un daño en el motor y encienda la luz 1000 o luz check. Antes de hablar sobre el ajuste de combustible a largo plazo, es más importante conocer bajo qué condición trabaja. Debido a que el motor está frío, el short term no trabaja debido a que se encuentra en lazo abierto, ya que necesita que el motor se encuentre en lazo cerrado para operar. Entonces, como el sensor de oxígeno no envía datos debido a que no alcanza su temperatura de trabajo, la computadora ignora los datos del sensor y esto ayuda principalmente por dos sensores de temperatura: el sensor IAT de temperatura del aire y el sensor ST de temperatura del refrigerante. Con eso y con la mayoría adaptiva del ajuste a largo plazo, la computadora determina que el motor necesita mezclas ricas para que el vehículo tome su temperatura de trabajo normal. Ajuste de combustible a largo plazo o Long Term Full Trim. La función principal de mantener el Short Term Full Trim lo más cerca posible del 0% y mantener las correcciones de combustión en la memoria. La EQ toma en cuenta el Long Term Full Trim, primero para iniciar el impulso de inyección. También se considera normal el rango de más 10%, menos 10% en la mayoría de sistemas. Y el punto más importante, que se puede funcionar tanto en lazo abierto así como en lazo cerrado. Es aquí donde entra la mencionada en la diapositiva anterior, que el caso de que solo tenga el SIF y se encuentre la fuga de vacío considerable, se tendría serios problemas para encender el vehículo en frío, ya que en esta etapa donde se necesita una inyección extra de gasolina y pues ahí sería necesario del lift, porque funcionaría como una memoria ya que el ancho del inyector estaría ajustado en el caso de tener una fuga de vacío. Short Term Full Trim, Long Term Full Trim y el monitor del sistema de combustible. La EQ combina las correcciones Short Term Full Trim y Long Term Full Trim para calcular la corrección total necesaria para mantener al sistema de combustible operando en bucle cerrado. Este es el objetivo central de esta estrategia. Si el sistema se vuelve muy pobre o muy rico, entonces se genera información de condiciones de falla en la memoria de la PCM, en su modo de código madurando. Si el sistema se vuelve muy pobre o muy rico en dos viajes consecutivos, la falla madura, y en este caso, el momento se genera y se almacena un código de falla DTC y un registro freezer frame en la memoria de la PCM, con lo que se activa la luz check engine. La PCM también puede apagar la luz check engine, pero solo lo hará cuando vea 3 viajes consecutivos durante los cuales el monitor del sistema de combustible los tomará como aprobados. El truco está en que la carga de trabajo sobre el motor y las condiciones de velocidad durante estos 3 viajes deben ser muy similares a la carga y a las condiciones de velocidad presentes cuando el código de falla DTC se generó al principio. No ocurre con el monitor de falla de cilindro. En esta tarde vamos a ver lo que es ingresar a los datos de en vivo del sistema del vehículo. Entramos en General Motors, selección manual, seleccionamos turismo, Chevrolet, Optra. Entramos por el 1.8, manual, seleccionamos el Ebro 2, control de tracción no, datos BES, yes, Autoscan. Y ahí está escaneando, esperemos que salga todos los códigos de averías que tiene. Vemos que en el tren motriz no hay fallo.
Tenemos qué pasa. Vemos que está escaneando el sistema de frenos antibloqueo. Su gestión inflable de suplementaria. Tenemos la actuación, dirección sensible a la velocidad. Y ponemos siguiente. Ponemos datos en vivo, estableciendo códigos, datos del motor. También podemos ver que la ECU no soporta la función seleccionada, en este caso que pusimos los datos en vivo.